Bien, pues estamos aquí con la continuación de este motor. Recordemos que este es el del Renault Captur, el 1200, y en esta segunda parte, en esta segunda entrega, esto es lo que nos espera. Recordemos que esto no lleva ningún tipo de... Número 1, 10 Nm. Lleva unos eslabones que son de otro color, que son los que vamos a calar en la parte. Nuestra cadena y derechito ponemos. Tenemos preparado y acondicionado nuestro plano del bloque, las guías puestas. Te dejo un tutorial en la parte superior donde cómo se debe acondicionar el bloque, cómo preparar las guías, cómo quitarlas, cómo ponerlas para no tener problema con esto. Y paso siguiente, lo que hacemos es los tornillos viejos que los hemos cortado, les hemos quitado la cabeza y hemos hecho una ranura en la parte superior para que nos sirva de guía para el montaje de la culata. Entonces los atornillamos aquí, no hace falta atornillarlos mucho, y la ranura que hemos hecho es para luego poder desatornillarlos con un destornillador y quitarlos. Junta de culata, fijarnos bien en la posición. Recordemos que esto no lleva ningún tipo de sellador, ni pegamento, ni forma junta, ni pasta de cobre. Esto no lleva absolutamente nada, es solo buscar la posición correcta del montaje, verificar los agujeros de lubricación y los agujeros de refrigeración que estén en su sitio. Es una junta multilámina que entre en las guías, y ahora sin más instalamos nuestra culata, que la tenemos aquí, limpia, impoluta. Entonces nos guiamos precisamente por los tornillos para que baje derechito. Y una vez aquí, vamos con la tornillería. Haremos un vídeo específico relacionado a los tornillos de la culata. En este caso, estos tornillos, como la cabeza no es la típica cabeza ancha, pues llevan arandelas. Entonces hay que engrasar esta parte del tornillo y esta parte del tornillo, pero no con cualquier tipo de grasa. En este caso, como siempre en el canal, utilizamos este producto, que es un producto específico para las roscas de los tornillos de culata. ¿Y por qué? Porque los dos primeros pases son en newton metro y la resistencia que ofrece el tornillo al girar en la fricción que hace en la rosca contamina el par de apriete. Entonces el primer pase son 20 newton metros, el segundo son 25, y es muy probable que si nosotros no lubricamos esto no lleguemos incluso en el segundo pase a los 20 newton metros. Luego cuando demos los grados, pues no va a quedar con el par de apriete adecuado que tiene que llevar. Así que los tornillos engrasaditos con la grasa específica, con los productos específicos que hay que poner. Te dejo en la parte alta un tutorial específico solo de tornillos de culata. Vamos poniendo nuestros tornillos en su sitio con la arandela, arandela y tornillo. Y nos quedan dos por aquí, que obviamente son de los dos que usamos como guía. Entonces desenroscamos, que para eso lo habíamos hecho una ranura con la radial en la parte superior, y los pescamos con un imán, o en este caso pues con una pinza, y ponemos los dos que nos faltaban. Bien, importante asegurarnos de que enrosquen, que estén todos en su sitio antes de utilizar herramienta eléctrica para esto, para no maltratar una rosca. Recordemos que las roscas del bloque las hemos limpiado, que está todo acondicionado y que todas las culatas se aprietan desde el centro hacia afuera a manera de espiral. Ok, tenemos ahora sí una punta más larga y vamos con el primer pase, que son 20 Nm.
Primer pase listo. Ahora vámonos a 25. Y ahora 270 grados. Ok, 20 Nm, 25 Nm y 270 grados. Eso está hecho. Entonces, ahora, como vamos a montar los árboles de leva, vamos a girar el cigüeñal que está en punto, vamos a girarlo 90 grados. ¿Por qué vamos a girar el cigüeñal 90 grados? Porque ahora mismo todas las válvulas están cerradas, pero no va a ser así cuando coloquemos los árboles de leva. Las válvulas van a abrir. Entonces, si nosotros tenemos calado aquí, que este motor cala con el pistón en punto muerto superior, el cilindro número 1, giramos 90 grados, los pistones que están en punto muerto inferior suben a mitad de carrera y los que están arriba, que son el 1 y el 4, bajan, con lo cual todos quedan a mitad de carrera. No hay riesgo de que al poner nuestros árboles de leva y que vayan abriéndose las válvulas, vaya a doblar alguna válvula o peor aún que se parta un árbol de leva. Esto es regla general para casi todos los motores, salvo que el motor quede calado a mitad de carrera, como algunos Fiat y algunos franceses de PSA o de Stellantis. Entonces, ahora sí podemos instalar tranquilamente nuestros ejes de leva, no sin antes aplicar el assembly loop. Voy a hacer un inciso aquí porque esto no es grasa. Yo no ensamblo los motores con grasa. Se ensambla con un gel específico para armar motores. Si tú lo quieres armar con grasa, pues allá tú. Esto es específico para motores. Es compatible con los aceites minerales y sintéticos, todos los que hay en el mercado, gasolina y diésel. Se utiliza esto porque si tú armas con aceite, que está bien, lo puedes armar con aceite, pero es un motor que vas a instalar dentro de 3-4 días, pues tienes que tener mucho cuidado a la hora del arranque en frío, pendiente con todas esas presiones de aceite, que enseguida se apague la luz de la presión de aceite. Lo que puedes también hacer es no echarle el aceite al motor, sino llenarlo de aceite justo antes del arranque, para que así todo el aceite vaya de la parte de arriba y lubrique un poco. En fin, seguimos. Bueno, tenemos todo esto lubricadito con nuestro preloop, que ya lo dijimos antes. Y ahora vamos a instalar los árboles de leva. No hay pérdida porque el más largo, que es el que lleva este cuadradito de aquí, que es para la bomba de alta presión, pues encaja aquí. Y el otro, que es el de admisión, encaja aquí. Bien. Pues ahora ponemos todas nuestras tapillas. Esta es la que más cuesta de poner porque coge los dos árboles de leva y tienen que estar alineaditos. Ahí están. Y del lado de admisión, del lado donde estoy yo, van los que llevan letras, que este sería A, este sería B. Damos un par de vueltitas para que enrosque, porque luego nos vamos a ayudar de herramienta eléctrica para posicionarla. Este es el C, leyéndolo en el sentido que estoy yo. Luego haremos un detalle cuando esté todo apretadito para que se vea bien. Y esta es la última de aquí, que no hay pérdida porque va en una sola posición. Y los de escape, pues comenzamos con el número 2, número 3. Igual los números los estoy leyendo en donde yo estoy. 4, 5 y el último que no lleva número. Un par de vueltitas nada más. Y posicionamos. Recordemos que el taladro no está apretando, tiene el rache aquí para que no apriete. Lo que vamos a hacer es llevarlo a su sitio. Bien. Ahora esto lo recomendable es dar un par de vueltas a cada árbol de leva, aunque no esté apretado arriba, para que vayan asentando. Tienen que girar. Una 13. Bien. Ahora sí, vamos con los pares de apriete de aquí arriba. Bueno, esto lleva un orden específico, el par de apriete, que luego dejo una captura de pantalla según el manual. Así que, rodo el imán. A ver, 10 Nm, número 1. Este, el de afuera. Número 1, 10 Nm.
Número 2, este de aquí afuera. Número 3 es este. Número 4. Ahora vamos a buscar el 5, ¿de dónde está? ¿Cuál será? El 5, este de aquí afuera. 5, 6, 7 y 8. 9, 10, 11 y 12. 13, 14, 15 y 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 10 Nm. ¿Capiche? Bueno, aquí tenemos los variadores del árbol de leva, que los variadores los vamos a poner nuevos. No es obligatorio ponerlos nuevos, pero en este motor en particular es 100% recomendable. De hecho, uno de ellos estaba comenzando a sonar. Entonces, para sacar los variadores, pues simplemente trancamos el eje de leva por aquí, que lleva una muesca para trancarlo, y aflojamos. Nada del otro mundo. Un piñón normalito. Que sí es muy importante, que tenemos una marca en este que pone Ex, que es exhaust, que quiere decir que va del lado de escape, y uno de estos que pone In, que viene de intake, que es la admisión. Ya los hemos aflojado, pues ahora simplemente sacar los tornillos y poner el variador nuevo. Tornillo 13. Y sacamos nuestro variador escape. Y aquí tenemos nuestro variador de escape, que lo pone aquí X. Que es el que vamos a instalar aquí. Y esto lleva un pin de anclaje, no es como otros que son flotantes, lleva un pin de anclaje aquí. Entonces buscamos posicionar ese pin de anclaje en la parte superior. Variador de escape. Reutilizamos el tornillo y luego damos par de apriete. Vamos con el de admisión. 3/4 de lo mismo. Quitamos uno, nos quedamos con el tornillo. El tornillo lo que hacemos es darle limpiafreno, que sirve para todo menos para limpiar freno. Se usa para todo menos para limpiar freno. Nuestro variador de admisión. Instalamos igual, en este caso el pin está para este lado, da igual. Buscamos su sitio. Ponemos el tornillo. ¿Por qué es importante los variadores nuevos? Porque precisamente los variadores son los que nos van a servir a nosotros para la puesta a punto. La puesta a punto de este motor va con la cadena por aquí, pero la cadena tiene que coincidir en ciertas marcas que llevan los variadores con unos eslabones que son de otro color. Lo vemos más adelante. Vamos a dar el par de apriete a los variadores. 75 Nm. Vamos a ayudarnos de esta llave. $75. Bueno, podemos ir ubicando más o menos las rayas que tienen estos piñones para el calado
de una vez en su sitio. Por lo menos los dejamos arriba. Aquí hay dos y aquí hay una. Los voy a resaltar con un rotulador. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen. Los árboles de leva. Aquí vemos perfectamente que de este lado son las letras, del lado de admisión. Y del lado del escape, los números. Bien, entonces, todo esto tiene que estar limpio. La cadena de la bomba del aceite la vamos a dejar tal cual. Puede que cambiemos solamente el patín del tensor, porque el coche tiene muy pocos kilómetros y hay que sacar el cárter, sacar la bomba para sacar la cadena. No lo veo necesario. Lo que sí es importante es esa marca que está allí, porque esa marca, esta flechita que está aquí, es la que nos va a servir a nosotros para hacer el calado de la cadena. ¿Y recuerdan esas marcas azules que hicimos ahí? Pues olvídense de esas marcas porque ahí no es. Por eso es que es tan importante siempre ir con el manual de fabricante por delante. Los dos variadores llevan unas pequeñas muescas aquí, tanto el de admisión como el de escape. Las he resaltado en rojo y ahí es donde nosotros vamos a calar la cadena. La cadena lleva unos eslabones de otro color, distinto al común de la cadena. Uno va aquí, el otro va aquí y el otro tiene que coincidir en el piñón de cigüeñal en la parte de abajo. Por aquí va nuestro patín fijo, aquí va el patín que se mueve, porque aquí va el tensor hidráulico que empuja hacia allá. Así que vamos a montar todo esto. Bueno, lo primero que voy a hacer es resaltar aquí dónde están las muescas para que lo veamos bien en la cadena. Lo mismo que aquí. Ok. Tenemos aquí nuestra cadena de distribución y como podemos ver lleva unos eslabones que son de otro color, que son los que vamos a calar en la parte de arriba, y luego por abajo aquí lleva otro eslabón que es el que va en el cigüeñal. Entonces esta cadena no se puede torcer ni darle vueltas ni nada. Ya yo lo he precalado, he presentado la cadena para no estar aquí dando tumbos, y lo que hacemos es que ponemos aquí y aquí. Vamos a grabarle otro ángulo para que se vea mejor. Ok, tenemos escape, admisión, nuestra cadena y derechito ponemos un eslabón aquí y otro eslabón aquí. Listo, por la parte alta solucionado. Ahora vámonos a la parte baja que tiene un poquito de truco. Ok, tenemos nuestra cadena aquí y como había dicho que vamos a quitar este patín, pues ponemos nuestra cadenita aquí a un lado un momento, y este patín no tiene gran cosa. Esto es sacar este muelle de aquí y ya se nos viene un muelle que va aquí detrás. Quitamos este, tenemos el otro y lo que hacemos es ponerlo ahí. Nada del otro mundo. Bien. Y lo que nos ocupa, lo que os digo, esto no se puede estar torciendo. Entonces hay que tener cuidado cuando la manipulemos. Y aquí cuesta un poco para entrar, pero lo que hay es que con paciencia, como siempre digo en todos los vídeos, y ahí lo tenemos. Ahí está el calado realizado. Importante que no nos quede por fuera del pin. Y aquí todo derechito. Bien, dejamos esto quietito porque ahora vamos a poner el patín. Los tornillos vienen nuevos. Entonces, pasamos el patín por dentro de la cadena, ya que esto lleva un rail o un riel por donde va a deslizarse la cadena. Vamos buscándole su posición. Ahí está.
Ponemos el tornillo, que enrosque derechito, porque recuerden que todo esto es aluminio. Posicionamos arriba, posicionamos abajo, no importa que haya girado el árbol de levas, siempre y cuando no haya saltado ningún eslabón. Está todo en su sitio, en sus marcas. Y ahora nos vendría el de aquí, que es el que lleva el tensor hidráulico. De igual manera, va aquí, con el mismo patín empujamos la cadena, ponemos en su sitio y aquí es donde va a actuar nuestro tensor. ¿De acuerdo? Pares de apriete, 25 Nm. Ahora aquí tenemos nuestro tensor hidráulico que viene con este pin que se lo vamos a quitar una vez que esté en su sitio. Entonces, este pistón de aquí, a ver, por este orificio de aquí va a entrar aceite aquí al tensor. Esto va tal que así, con los tornillitos nuevos. Y por supuesto también lleva un par de aprietes. Bien, pues antes de liberar esto de aquí para que salga el vástago, verificamos que la cadena esté dentro de los raíles o dentro de los rieles, que los eslabones estén en las marcas que corresponden y ya luego quitamos esto. Esto es simplemente un plástico que trae. Ahí tenemos ya nuestra cadena tensa, pero ahí está tensando por el muelle que trae internamente, no con tensión hidráulica. Podemos girar y ver que todo vaya bien. Tenemos el motor sin bujías, sin inyectores, con lo cual no hay ningún tipo de compresión. Lo podemos hacer con el tornillo directamente. Aquí no nos van a volver a coincidir las marcas, obviamente. Lo que buscamos es que no se detenga el motor, que no toque válvulas con los pistones. Quitamos esto de aquí porque ya no lo vamos a girar más. Aparte de que este tornillo va nuevo, que vino en el kit de distribución. Siguiente etapa, la tapa. Esta tapa tiene que estar completamente limpia. Y ya os digo que limpiar todo el pegamento que trae de serie es un rollo. Hay que pegarse un buen trabajo de limpiarlo todo. Porque todo va con formador de juntas, con Nural, con silicón. Y hace mucho énfasis en el manual en esta zona de aquí y en esta zona de aquí, que es la unión de la culata con el resto del bloque. Aparte de eso, lleva 3 tipos de tornillos distintos, con un orden de apriete específico y un par de aprietes específicos. Así que vamos a poner la tapa frontal, o como dicen en los manuales, el cárter de la distribución. Bueno, esto lo hemos comentado cientos o miles de veces. Cientos o miles de veces. Un pequeño truco para la instalación de esta tapa